Muy buenos días. Con el gusto de saludarlos. El día de hoy estamos aquí reunidos en un evento que organiza lo que es el Comité de Monitoreo de Personas con Discapacidad. Esto es en el marco del Día Internacional de la Bipolaridad, que es el 30 de marzo. Pues sin más preámbulo, me permito darle la palabra a la doctora Carla Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Hola, ¿cómo se escucha? Sí, pues si no, sin micrófono, sí me escucho bien. Muy buenos días, agradecer la presencia de todas y todos ustedes. La verdad es que la comisión siempre es un gusto recibirlos y que tengan interés en estos temas. Hoy quiero agradecer muy en especial pues a Diana por promover esta plática tan importante. Sabe que siempre le apostamos a la salud mental, es un tema fundamental, el derecho a la salud mental que tenemos todas las personas y hoy en día pues es uno de los temas fundamentales. Quiero agradecer muy especialmente y reconocer a las dos ponentes, dos destacadas psiquiatras, la doctora Carolina Herrera y la doctora Carla Padilla. Camarillo, perdón, y ya nos conocemos, y pues decirles que me da mucho gusto que estén aquí, también se va a difundir en redes sociales, agradecerle a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y pues fundamentalmente que difundamos este tipo de pláticas y que vayamos generando esa nueva visión o una nueva idea sobre todo de lo que es la salud mental, de su importancia. Muchísimas gracias y pues pedirles anticipadamente un aplauso para nuestras ponentes y muchas gracias por estar aquí. Bueno, en este momento presento a la licenciada Diana Patricia Ríos Magaña, integrante del Comité Estatal de Monitoreo, la cual va a ser moderadora de este conversatorio. Adelante, por favor. También invito a las ponentes, a las doctoras, que tomen por favor su respectivo lugar. Bienvenidas y adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, darles las gracias, como dijo la doctora Carla, por supuesto a la doctora Carla por este espacio, por ser tan impulsora de esta concientización de la salud mental, que creemos que es algo muy, muy importante. Lo platicamos en el comité, soy parte del comité, les cuento que soy representante de la discapacidad psicosocial y lo platicábamos aquí con Lupillo y con mis compañeros, que a lo mejor si tú ves a alguien en persona, alguna persona en silla de ruedas, pues sabes que tiene discapacidad, pero tú ves a alguien convencional y bueno, les digo yo, parezco normal, pero bueno, sí estoy medio chisquis, pero por eso agradezco mucho la presencia de la doctora Carla Camarillo, de la doctora Caro Herrera, quien tengo el gusto de poder decir que sé de su trayectoria y que estoy muy, muy contenta de que nos acompañen porque son dos mujeres que han hecho mucho por la salud mental. Tuve el honor de poder conocer un hospital de salud mental antes y después de la doctora Carolina y es una cosa impresionante. O sea, ella recuperó espacios, dignificó demasiado el hospital, a los pacientes y bueno, pues para quien no sepa, la doctora Carla, cualquier reclamo, la quieren conocer todo el mundo porque ella es la que me atiende. Entonces, pues, hay quien no sé si la quiera felicitar, pero me preguntan mucho por ella es la doctora Carla. Y bueno, pues para comenzar, quisiera que nos platicaran desde su perspectiva, cada una, ya que ella se encuentra en el sector público y ella está en el sector privado, y pues comencemos de lleno con esto que es el trastorno bipolar y para ustedes qué significa, pues aquí en Durango precisamente, cómo lo vive cada una desde sus áreas.
Bueno, pues a todos bienvenidos. El motivo de estar aquí es la conciencia en general por todos los temas de salud mental y aperturamos marzo, pues en todo este tema del trastorno bipolar. En este mes conmemoramos la conciencia por el trastorno bipolar y también se conmemora el Día de la Psiquiatría a finales de marzo. Entonces, pues agradecer la presencia, el interés de Diana por difundir estos temas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por brindarnos espacios públicos en donde podamos dispersar información veraz y apropiada que nos ayude a ir teniendo una mejor conciencia, una sensibilización fundada en un conocimiento, pero también esa apertura de saber que la apariencia de las personas no es lo único que habla de algún tema o de discapacidad o de diferencia en las necesidades que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, pues bienvenidos, gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación y un placer compartir con la doctora Camarillo en este tema y en muchos otros. Gracias. Sí, gracias a todos, gracias Caro, gracias Diana, gracias doctora Obregón por el espacio y sobre todo gracias a ustedes por el interés. Efectivamente, vivimos en una época donde la salud mental es prioritaria, donde tenemos que empezar a abrir puertas, a tocar puertas para que se considere a la enfermedad mental como parte de nuestra vida diaria, que no consideremos a los enfermos mentales como personas que no son capaces, que no tienen derechos, que no pueden casarse, que no tienen derecho a ser contratados en los empleos. Entonces, como grupo médico hemos estado trabajando junto con Diana en estos grupos de autoayuda, en donde invitamos a los pacientes con trastorno bipolar específicamente, no hemos abarcado otras enfermedades todavía, pero en este autorreconocimiento de la enfermedad, en esta como interés o quitarnos, dice Diana, salir del closet, ¿no? Donde habitualmente vivimos en el estigma, vivimos etiquetados, entonces el objetivo de todo esto es que esas etiquetas caigan y que ese closet no tenga que cerrarse y que vivamos plenamente. Bueno, y continuando con la pregunta, doctora, ¿cómo lo he platicado ya varias veces? No sé si han estado ustedes en esa plática. Cuando a mí me diagnostican, poco tiempo después es cuando yo no estuve en un hospital de salud mental, estuve en un hospital que fue un hospital privado y estuve solo 2 días o un día, no me acuerdo, en lo que pues me regularizaban, no sé si sea la palabra. Pero entonces voy al hospital de salud mental y de un mes a otro veo que hay como unas 15 o 20 chicas nuevas. Y le digo a la doctora, ellas, ¿qué onda, verdad? Y me dice, pues todas tienen trastorno bipolar, que fue justo para mayo que me explicaba también la doctora que también es un padecimiento en donde las crisis son temporales y el calor pues nos afecta y varias cosas, ¿no? Pero entonces para mí fue muy impresionante ver que había niñas ahí, muchachitas, porque eran jovencitas, que estaban ahí muchos días tratando como de equilibrar esta parte. Y mi duda fue esa, le digo, ¿y por qué siguen aquí, no? Porque a mí me sacaron y porque a ellas no. Y bueno, me gustaría que nos platicara un poquito de lo que es el trastorno en el sector en el que está usted y claro que también fue parte de que no teníamos el medicamento, ¿verdad? Pero Bueno, en sí el trastorno bipolar es la misma presentación en el sector público y en el sector privado. Esto no hace una diferencia. Y aquí es importante puntualizarlo. La permanencia hospitalaria, la diferencia la hace la evolución de cada uno de los pacientes, la respuesta a cada uno de los fármacos y también la necesidad de la contención
y la red de apoyo con la que se cuente. Entonces es importante puntualizar, la diferencia no está en la atención pública o privada, está en la evolución de cada paciente, porque entonces sería hacer una diferencia en que las personas que se atienden en un sector público están destinadas a tener un padecimiento más crónico, lo cual es totalmente erróneo. Más que nada, cada organismo responde diferente, cada persona responde diferente y cada uno de nosotros tenemos una red de apoyo diferente que puede o no otorgarnos esa contención fuera de la entidad hospitalaria. Esto es por un lado. Por otro lado, también no es lo mismo un primer brote que un segundo o un tercero, cuando ya conocen cómo es su enfermedad, a qué fármacos responden más rápido, cuáles, por ejemplo, si tienen alguna alergia, algún efecto adverso, entonces también da mayor resolución. Cuando hay situaciones, por ejemplo, como de manifestaciones psicóticas o algunas otras alteraciones y son de primera vez, se tiene también que hacer un estudio que nos haga un descarte de algunas otras situaciones. Entonces, de ahí que eso puede alargar o disminuir la estancia hospitalaria de acuerdo a cada uno de los pacientes y de la respuesta que va teniendo. Cuando son jóvenes, pues es muy probable que sea la primera vez que van y entonces de ahí partir a todo el plan terapéutico, pues puede llevar algo más de días. La necesidad hospitalaria se decide de acuerdo a la evolución del paciente en cualquiera que sean los ámbitos. Gracias. Bueno, y pues quisiera que la doctora nos platique un poquito qué es el trastorno bipolar y por qué la gente seguimos insistiendo el día está bien bipolar porque cambió drásticamente y en la mañana hacía calor y ahorita está el aire, o te ven enojado y luego te ven triste y estás bien bipolar. Platícanos, por favor, Carla. Sí, claro, sí, coincido con Caro en esto de la diferencia entre la atención en el sector público y privado. En realidad son los mismos pacientes que a veces andan aquí y allá en todas partes. Pero bueno, el trastorno bipolar es justamente una entidad que puede darnos a todos en cualquier momento de la vida. Digo, hay niños con trastorno bipolar, que Caro es la experta aquí en la psiquiatría infantil, pero puede dar a adolescentes, adultos jóvenes, incluso adultos mayores, ¿no? Hay que tener claro que todos los diagnósticos en psiquiatría son diagnósticos de exclusión, en donde nosotros primero descartamos cualquier tipo de enfermedad médica, entre comillas, porque todas las enfermedades son médicas, pero desde tumores, infecciones, etcétera. Entonces, por ahí tiene que empezar el abordaje y también por eso depende mucho los días que el paciente puede o no requerir estar dentro de una unidad hospitalaria de cualquier tipo. Como les decía, hombres, mujeres, niños, adultos mayores pueden padecerlo. Es una enfermedad cíclica, una enfermedad que puede fluctuar entre varios tipos de episodios, la manía, la hipomanía y los cuadros depresivos. Es por eso que luego de repente cometemos estos errores de estar catalogando a alguien como bipolar cuando en realidad debemos cumplir ciertos criterios, ciertas características clínicas para poder decir que eso efectivamente es una crisis de manía o hipomanía, o bien si es un episodio depresivo como tal. Tenemos algunos tipos de trastorno bipolar, el tipo 1, el tipo 2, por ahí pacientes con características mixtas, pacientes con estas características ciclotímicas. Dentro del mismo trastorno bipolar tenemos a quien tiene ciclos muy, muy lentos o que aparece en determinado momento una crisis de manía o un episodio depresivo. Hay también quien tiene estos ciclos que son muy rápidos, es decir, que en un mes puede haber varios eventos de diferentes características. Entonces, en términos generales, tenemos que el trastorno bipolar es en realidad un espectro, no es una patología en sí. O sea, puedo tener ahorita 2 pacientes con el mismo diagnóstico, pero que en realidad tienen una evolución
completamente diferente, desde el tipo de ciclos que tiene, la rapidez con la que se presentan los ciclos, la respuesta a diferentes fármacos, por supuesto que siempre entre mayor red de apoyo y mayor conciencia de enfermedad haya, pues hay una mejor respuesta al tratamiento. Gracias. Doctora, ¿qué señales de alerta debería notar un amigo o compañero de trabajo para sugerir ayuda profesional? ¿Y qué tan fácil es que de qué manera se lo podríamos plantear a alguien para que se atienda y sepa que un diagnóstico y un medicamento, un tratamiento a tiempo sería lo más adecuado? Bueno, justamente esto recae gran parte en la pregunta que hacían previamente. El hecho de que todavía las personas utilizamos o utilizan los diagnósticos psiquiátricos como si fuera peyorativo o como si fuera algo que pudiese o que debiese insultar a las personas. Entonces, de ahí partimos con que hay un estigma en sugerirle a alguien que vaya a una atención, ¿no? ¿Por qué? Porque si decimos o se escucha, ay, tú es que estás bipolar o eres bien bipolar, ¿no? Les digo, yo nunca he escuchado a alguien que utilice alguna otra enfermedad como una situación estigmatizante. Nunca he escuchado a alguien que utilice esta parte de decir, tú porque eres hipertenso, por eso eres así, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? O, ay, ese está bien diabético, ¿verdad que no? ¿Por qué? Si utilizamos los diagnósticos de psiquiatría. ¿Y por qué nos genera risa? Nos genera risa porque es real. Nos genera risa porque sucede, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ir poco a poco disminuyendo. Sé que los que estamos aquí tenemos un interés y por eso estamos aquí y poder poco a poco dispersando la información. Entonces, cuando vamos a decir, oye, igual y debería sacar una cita con un psiquiatra o algo así, nos genera temor justamente porque hay un estigma. ¿Qué debemos de ver y en lo que podemos estar atentos son en los cambios súbitos en la funcionalidad o en el estilo de nuestra vida? Si antes dormíamos un número de horas específico, más o menos en un horario, y de pronto o estamos dormidos todo el día y toda la noche, o no dormimos durante la noche y dormimos durante el día, una inversión del ciclo sueño-vigilia, o bien no dormimos, ¿no? Entonces, ese es un cambio en los parámetros vitales. El sueño es un parámetro necesario para vivir. Apetito, arriba, abajo, desordenado, craving o necesidad por algún tipo de sustancias, es cambio. Es otra actividad del día a día, la alimentación. Lo que nos gusta hacer en la vida cotidiana, siempre ha salido a nadar, le gusta caminar o le gusta tejer o busca ver su programa, su novela, su serie y ya ni eso hace. Ya no le interesa saber qué pasó en el siguiente capítulo. Se ha inscrito siempre a maratones y este maratón se le pasó, ¿no? Pasó de noche. Son cambios importantes. Aislamiento o bien la otra parte, empezar en las reuniones a estar en múltiples actividades, hacer demasiados planes, gastar dinero, tener actividades de riesgo de cualquier tipo, económico, sexual, por ejemplo, actividades que implican un riesgo grande que no lo practicaban previamente, ¿no? Pues es que jamás lo había hecho y ahorita quiere incursionar en el paracaídas y va todo el tiempo y está buscando y está gastando. Entonces también estos cambios que vuelven la cotidianidad más desordenada o que sale del parámetro habitual de cada una de las personas. Cada uno de nosotros tenemos nuestra normalidad dentro de nuestra vida y dentro de nuestra casa. Entonces no es tanto comparable con el vecino, con el de enfrente, con mi hermana. La comparativa es conmigo mismo. Cuando vemos estos datos de alarma, hay que pensar en que debemos buscar alguna situación patológica que suceda. Y a mí me encantaría decir esto de la manera más honesta. La forma de cómo decirle debería ser así. He notado que tienes cambios en cómo eras antes y cómo estás ahora. Quizá no te sientes tan bien. Podría sacar una cita, ¿no? Como lo diríamos con alguien que tiene alguna otra patología. Posiblemente la persona no lo tome tan bien como esperamos, puede ser. Sin embargo, estamos dando ese paso
para generar conciencia de la búsqueda de atención profesional que pueda mejorar la calidad de vida. Bueno, yo quería comentar justo que para mí como como bien dice la doctora, ya salí del closet, pues para mí es más sencillo poder decirle, oye, pues mira, yo me siento así, fui con la doctora Carla, si crees que no me funcione mucho, pues ve con otra, pero realmente te hace falta y bueno, sí quieren ir con ella, creo que no andamos tan mal, pero lo que quiero decir es esta parte de que la doctora decía en cuanto a no usamos alguna otra patología como ofensa, igual nos sentamos a platicar de que alguien tiene hipertensión y tiene otros padecimientos y decimos con qué doctor vamos y podemos tener esa confianza. Yo espero que esto vaya siendo cada día más y más, que también nosotros como con algún padecimiento de salud mental podamos platicarlo, podamos sentarnos y que podamos saber a quién acudir. Y bueno, también yo lo que quiero es que la doctora nos platique un poquito en la última sesión que tuvimos en nuestro grupo de ayuda, que está muy padre, que se los recomiendo. Es un grupo que es gratuito y es confidencial, por lo mismo que todavía no podemos salir del closet todos. No todos tienen ese ¿cómo se dirá? Escudo al bullying, como me prepararon a mí desde pequeña mis hermanos. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que ojalá que puedan ir al grupo, pero ahorita que está aquí la doctora, me gustaría que nos platique esta parte de cómo inició el medicamento, cómo iniciaron los centros de salud mental en aquel entonces psiquiátricos, porque fue una historia que a mí me encantó y la pude platicar con algunas personas, pero para mí fue una alerta de por qué, por ejemplo, a mi mamá le parece tan aberrante que yo esté loca o que yo diga que esté loca y que al final nos dé pena. Pero ella ahorita, cuando le conté esa historia, me dijo, ¿y si yo también voy con la doctora? Entonces, creo que es muy importante conocer el por qué esos estigmas. O sea, sí hay un por qué, sí hay cómo la gente le tenía miedo a las personas. Bueno, yo creo que hasta la fecha hay muchos que dicen, no, está loca, no te acerques. Pero dejo el micrófono para que la doctora nos platique un poquito la historia. Sí, efectivamente, el otro día en el grupo, que están todos cordialmente invitados, ahí en las redes sociales de Diana podrán ver las fechas. Esta situación del estigma de la salud mental, hablábamos en la historia no solamente de la psiquiatría, sino de la medicina. Ha habido enfermedades que son segregadas, la tuberculosis, la lepra y pues la enfermedad mental, el loco, que antes se le llamaba. Entonces, por ahí empezaron a hacer, incluso el hospital en donde Caro y yo tuvimos la oportunidad de hacer nuestras prácticas clínicas en la residencia médica, era eso, en las afueras de Ciudad de México, era un lugar confinado para pacientes con tuberculosis, y entonces ahí ya se fueron agregando pacientes con una patología mental, y entonces en algún momento alguien dijo, vamos a dar algún medicamento para la tuberculosis, nunca dejaron de toser, pero sí dejaron de alucinar, y entonces vienen algunos fármacos ya con alguna intención psiquiátrica. Entonces fue básicamente serendipia, ¿no? No se estudió específicamente para eso, querían quitar la tuberculosis, pero dijeron, ok, estos pacientes que tienen enfermedad mental, que tienen tuberculosis, que tienen lepra, le vamos a dar el medicamento a todos, y finalmente les decía, la enfermedad pulmonar no mejoró, pero sí mejoraron los síntomas psiquiátricos, entonces dijeron, esto nos debe servir para algo así. Entonces, esta segregación es importante verla. Fíjense cómo desde siempre ha habido, siempre ha generado como este morbo, la enfermedad mental. Por ahí hay un cuadro bien bonito que se llama La piedra de la locura, donde justamente alguien, un dentista, un barbero, que eran los cirujanos de antes, está tratando de extraer esa piedra de la locura de un paciente. O sea, abrían el cráneo y sacaban algo que ellos consideraban que estaba mal. Incluso ha sido relacionado a esto, a brujerías, a posesiones demoníacas, etcétera, ¿no? Ahora con esta pues ingreso
por la puerta grande, yo diría, de la psiquiatría, de la neurobiología, pues sabemos que en realidad son patologías que tienen un sustrato neuroanatómico, es decir, que podemos medir por ciertas estrategias de imagen, etcétera, cómo la conectividad de diferentes zonas del cerebro puede estar alterada, la producción de algunos neurotransmisores, que son las sustancias químicas encargadas de promover la comunicación entre las células nerviosas, también puede estar alterada. Entonces es por eso que llegamos ahora donde ya la enfermedad mental es eso, es una enfermedad más, quitémosle la etiqueta de que algo le pasó, de que cuando nació había un eclipse, que no se pusieron un segurito, un listoncito rojo, etcétera, etcétera. O sea, es una enfermedad y hay mucha evidencia científica de que alguna función cerebral, neurobiológicamente hablando, está alterada. Muchas gracias. La verdad es que no se pierdan el grupo, está muy, muy padre. Además de que la doctora nos presta su servicio de manera gratuita, también nos presta su lugar que es en la Clínica Antar y que es un lugar muy céntrico y pues cualquiera tiene acceso. Doctora Caro, ¿nos podría platicar de cómo, bueno, para empezar, para quien no sepa, el 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar, porque es el día que nació Van Gogh. Entonces, me encantaría que pudiera platicarnos un poquito historias tanto de Van Gogh como de algunas personas que han sido famosas desde los 1800 y que gracias a sus cartas pudimos saber los trastornos que tenían. Muy bien. Pues a lo largo del desarrollo de la psiquiatría también se van desarrollando todas las demás ciencias y áreas, tanto sociales como culturales en el mundo. Una pieza clave para los psiquiatras es Vincent Van Gogh, este pintor que pues desafortunadamente fallece por suicidio bastante joven y dentro de una unidad de psiquiatría. Él muere desafortunadamente pobre y sin conocimiento del éxito y la magnitud de su impacto a través de la vida, incluso del costo que tienen hoy por hoy sus obras, y podemos saber un poco más de él, que se presume tenía trastorno bipolar, entre algunas otras circunstancias que llamamos comórbidas, o bien junto con el trastorno bipolar, a través de sus cartas, en su mayoría a su hermano Teo, así como de sus cuadros. Si ustedes en algún punto, ya el internet nos da esta magia de poder tener acceso a todo, podrán ver los cambios vertiginosos que tiene la obra de Van Gogh, desde los colores que usa, desde los claroscuros hasta luego los girasoles, que tienen una diferente etapa en todos sus cuadros, pero sobre todo los autorretratos. Van Gogh es conocido por múltiples autorretratos de diferentes épocas, pero también con una colorimetría distinta en cada uno de ellos, en el que podemos ver incluso el atravesar de las fases, ¿no? Hubo momentos en los que realmente la velocidad con la que producía obra era impactante. Y pues nosotros como psiquiatras hacemos esta relación en cuanto a los episodios de manía y los cuadros depresivos, ¿no? Esta parte en donde tenía grandes proyectos, se los contaba a su hermano a través de las cartas y de hecho le pedía o solicitaba apoyo económico de manera constante cuando estaba en una producción desmesurada. Pero no es el único famoso que ha sido portador de este trastorno, que por cierto también falleció sin tener un diagnóstico específico como trastorno bipolar, pero sí como patología mental, ¿no? Tenemos de una manera más reciente, a mí particularmente es un actor que me gustaba mucho, Robin Williams, que también fallece por suicidio, portador de trastorno bipolar. Se presume que él también tenía ya otra patología agregada de cuerpos de Lewis, y pues que el desarrollo es pues más catastrófico, pero sin dudar la comorbilidad con el trastorno bipolar
pues detonó también la decisión de terminar con su vida después de pues una carrera tan exitosa, y que él promovió mucho esta parte en donde versaba esta frase, ¿no? Quizá cuando más ves reír a alguien y cuando más alejado está, es cuando más requiere apoyo, cuando más requiere cercanía, porque muchas veces creemos que lo que vemos es solo lo que hay, ¿no? Pero para atrás hay otras cosas que debiésemos explorar. De hecho, él estuvo también cercano a esto. Si alguien ha tenido oportunidad de ver la película de Patch Adams, en donde caracteriza a Hunter Adams, un médico actualmente vive, el doctor Hunter Adams sí, aún está vivo y tiene la fundación y tiene unas clínicas, e inicia esto a partir de una estancia en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y bueno, ahonda mucho de su éxito en esto, del doctor conocido como Pat Adams, porque es una historia basada en hechos reales. Como tal, pues tenemos también algunos otros cantantes, compositores, Kurt Cobain y bastantes que pues me podría llevar aquí todo un día para describirlos, pero sí hay muchas personas dentro del medio del espectáculo o bien famosos en algún área que han salido del closet y también han compartido la historia, como bien dice Diana. Bueno, esto era nada más para que nos demos como idea, como bien dijeron las dos. O sea, el otro día me preguntaban que si en los pueblos o en la zona indígena había personas con trastorno bipolar. Le digo, pues no creo que sea como exclusivo de los citadinos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que desde el Mezquital hasta Hollywood habemos personas con trastorno bipolar, pero es súper importante que nos diagnostiquen. Yo tomo una sola pastilla al día, no es cierto, tomo 3, pero del mismo medicamento, y creo que con eso he sido algo funcional, no he sido agresiva, bueno, no, nunca he sido agresiva, pero quiero, pues sí, ya después les puedo contar de mi historia con muchísimo gusto, pero ahorita me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a las doctoras, que tenemos ahorita la oportunidad, porque no saben, ellas son sumamente ocupadas, no es fácil agarrarlas y menos juntas. Si quieren aprovecharlas y hacerles alguna pregunta, ya sea a ellas o a mí, con mucho gusto, pues ahorita es el momento. Antes, yo quisiera retomar esto de Vincent Van Gogh y de Patch Adams. Estos son como ejemplos muy significativos de personas que tienen capacidades artísticas muy sobresalientes, ¿no? Que podemos hacer el análisis en retrospectiva de sus obras, de sus películas, de sus entrevistas, etcétera. Pero no significa que entre personas comunes como nosotros no podamos hacer un análisis. Entonces, aquí la invitación para todos aquellos que tienen o que viven con este trastorno es que llevemos una línea de vida. Les recomendamos por ahí llevar un diario donde podemos ver incluso cómo se construyen o se deconstruyen la manera de ir escribiendo, ¿no? De repente, no sé, hay un día donde estamos con una fase de manía, hipomanía, donde la producción en el diario es 2 o 3 páginas, y cuando estamos en un episodio depresivo, una frase muy triste que significa muchas cosas, pero esa línea de vida también nosotros la podemos hacer y nos sirve justamente para un diagnóstico más oportuno. El hecho de que nosotros podamos ir plasmando esto, podemos ver cuál es la dominancia del trastorno. Eso se refiere a cómo hemos presentado más fases maníacas o hipomaníacas o más fases depresivas, y eso nos permite a nosotros como profesionales de la salud mental decidir cuál es el mejor manejo y cuál es el mejor tratamiento para el paciente. O sea, así lo vemos en estos artistas, pero no significa que no lo podamos hacer nosotros también. Hola, buenos días. Mi nombre es Gisela González y pues tengo 2 preguntas, 2 cuestionamientos, 2 cosas que quiero dejar aquí planteadas. La que me quiera responder, sin ningún problema. La primera es, hablamos mucho sobre las terapias, que hay que adaptarnos, hay que ser funcionales. Sin embargo, pocas veces veo que hablamos el cómo se siente el siempre tener que adaptarnos, el ser funcionales.
No hablamos de esa parte que a lo mejor es la que nos lleva a ciertos detonantes como dicen, de las manías, de los episodios depresivos. A mí me gustaría saber qué se siente eso, como que tener siempre que ser funcional, encajar, que entender a la sociedad y que en la sociedad no nos entienda tanto a nosotros. Esa sería una. Y la otra cuestión es, ¿dónde quedan los derechos de las personas? ¿Están siendo totalmente respetados? ¿Están siendo totalmente incluidos en todos los ámbitos, desde escolares, en trabajos, en oportunidades? ¿Crees que hay algo que mejorar o cómo podemos impulsar a esas personas como para quitar esos tabús? Esas serían mis preguntas. Bueno, voy a irme a la segunda parte, que es más como dentro del campo, creo, público, y no quiere decir que el primero no sea bien relevante para pasarle el micrófono a la doctora, ¿no? Para la respuesta corta es no. Sí creo que hay mucho por hacer, que estamos faltos en la conciencia también como población, y por eso es que estos eventos son importantes, porque aquí si se fijan de lo que hemos hablado es justo de la conciencia del entorno, de ver cómo pues no tiene que ser ni una etiqueta ni tiene que ser una carga. Por supuesto que las condiciones diferentes nos ponen la vida en modo difícil. Esto es como un videojuego, hay modo fácil, modo intermedio y modo difícil. Pero para todos hay momentos más sencillos unos que otros. Claro, hay espacios por mejorar en cuanto a la inclusión. Lo primero que creo que debemos de disminuir hasta erradicarlo es el estigma, porque cuando tenemos menos estigma es más fácil acercarnos a los servicios de salud, es más fácil acercarnos a los servicios sociales que pueda haber, a los espacios culturales, y todo puede ser más sencillo. Y muchas ocasiones la falta de conocimiento provoca que haya ciertos topes o ciertas barreras difíciles de saltar para la hora de tener ingreso de todos los servicios. Entonces, donde debemos primero romper el estigma es uno, nosotros. ¿Por qué nos apena de pronto decirlo? Y no quiere decir que lo tengo que publicar, ni mucho menos, pero es igual cuando yo tengo una cita con el cardiólogo que cuando tengo una cita con el psiquiatra, ¿sí? En mi consultorio, como en el de la doctora, ahora sí hablando en el ámbito privado, compartimos con otros médicos, y en la sala de espera están todos. El que va con el cirujano, el que va con el ortopedista, el que va con el psicólogo, el que va con el rehabilitador o con algo más. ¿Por qué? Porque somos parte de una sociedad y que juntos colaboramos para mejorarla. Creo que esto es un avance, porque previamente los consultorios de psiquiatría no estaban en unidades de multiespecialidad, estaban en otro lado. ¿Por qué? Porque es algo también crecía. La otra situación es que a la hora de disminuir el estigma y acercarnos más, tenemos oportunidad de un diagnóstico oportuno, pero también tenemos oportunidad de un mejor control, porque muchas veces también el estigma hace que tengamos esta tendencia a no hacerlo. Y no es por encajar, no debería de ser por encajar, es porque simplemente cada uno de estos episodios son neurotóxicos para nuestro cerebro y hace que se vaya deteriorando. Y entonces la funcionalidad, no para el mundo, de nosotros hacia el resto de la sociedad, también se va perdiendo. Entonces, la conciencia creo que es el primer paso, pero por hacer hay mucho. Y pues vamos caminando juntos para lograr esas inclusiones apropiadas dentro de nuestra sociedad en la que debemos de caber todos y todas con oportunidades semejantes, pero sí con adaptaciones a cada uno de nosotros y a cada uno de los espacios, ¿no? Bueno, respondiendo entonces a la primera pregunta, ya Caro dijo que lo hiciera. No, sí, fíjate que el trastorno bipolar es una enfermedad crónica. O sea, no es algo de que me da ahorita, me tomo una pastilla y ya se me quitó. Es un diagnóstico con el que tenemos que pasar el resto de nuestra vida.
Entonces, no solamente con el trastorno bipolar, o sea, con todas las enfermedades en el ámbito de la cronicidad, pues es una decisión propia. Si quieres vivir siendo amigo de tu enfermedad o si quieres vivir peleada con tu enfermedad. En el momento en que tú logras amistarte con la patología que tienes, en ese momento puedes ser capaz de reconocer los síntomas, de entender qué puedes hacer para poder adaptarte a un mundo que está hecho para todos. Es como pedirle si yo como una persona con diabetes mellitus, digo, no, es injusto que en los restaurantes sirvan postres, ¿no? Realmente yo me hago amiga de mi enfermedad, digo, ok, probablemente no puedo comer postre, pero puedo hacer este tipo de cosas y ajustarme para que lo que me ofrece la vida cotidiana no me lastime. Entonces, esa capacidad que debemos nosotros como médicos en el consultorio, de lograr que el paciente se haga amigo de su enfermedad y no luche con ella. Esto no digo que le deje la historia natural de la enfermedad, sino que aprenda que la tiene, sepa en qué consiste, sepa cuáles son sus limitantes justamente relacionadas a la misma naturaleza de la enfermedad y que podamos entender que sí se puede vivir con esas capacidades. En lugar de estar anhelando las capacidades de otros, explotar las propias capacidades que me permite tener mi trastorno. Entonces creo que eso nos va a poder dar la oportunidad de vivir de una manera más plena. Muchos relacionan al tener una enfermedad mental con no trabajar, con no ser personas sobresalientes. Digo, ahí de repente yo los he invitado a este grupo de autoayuda y hemos aprendido mucho en base a que hay personas que trabajan y personas que no trabajan, pero puede haber desde personas súper exitosas, líderes de ventas en X empresa, líderes de opinión y de trabajo social en Durango. Y personas que poco a poco ven en ellos que sí se puede y que no todo es limitación, sino oportunidad de crecimiento. Entonces, de nosotros depende realmente del trabajo que se haga en el consultorio y del trabajo que se haga con psicología. Entonces, la sociedad sí tiene que hacer algo por no limitarnos tanto, por ofrecernos mejores oportunidades, pero el cambio tiene que venir de nosotros mismos y de cómo introyectamos la enfermedad que nos tocó. ¿Ok? Buen día. Mi nombre es Matilde Pérez Galván y mi pregunta es esta. Como familia, ¿cómo podemos saber si tenemos una persona bipolar en casa? Eh, mm, por ejemplo, mi hijo, yo le decía que era bipolar, pero luego entre broma, es que nació en mayo y los mayos son Géminis y son y peor los que nacieron el 22 de mayo. Ya sé. Mi hijo nació el 22 de mayo. Entonces, con ese pretexto, siempre les decíamos que eran, porque que eres Géminis, un ratito estás enojado, un ratito estás bien, un ratito más. Como dicen, tomamos otra vez el dieta. Usted dijo que ustedes se dedican nada más a lo bipolar. Entonces, lo de mi hijo empezó, bueno, pensando que era bipolar, pero luego se vino una crisis cuando fue su primera convulsión. Ya cuando fue la primera convulsión, pues bueno, yo creo que ya fue otra cosa, ya no fue bipolaridad. Entonces, a él le hacen estudios, no le sale nada, está trabajando, le da una convulsión en el trabajo, lo despiden porque precisamente le dicen que la convulsión es una enfermedad, bueno, es discapacitante y no lo pueden tener ahí por las convulsiones. Entonces, ahorita supuestamente su problema de él es
Su problema de él es crisis enfocal con aura. Entonces, eso no se trata ahí, nada más pura bipolaridad. Bueno, realmente, como me mencionó Caro en un principio, pues los datos de alarma son estas alteraciones en la conducta, cambios en los ciclos de vida, tanto de alimentación, de sueño, etcétera. Estamos hablando de una entidad diferente que entra más al ramo de la neurología. Estas crisis parciales pueden tener o no sintomatología psiquiátrica. Entonces, no podríamos decir que lo integramos a un grupo que tiene un sustrato anatómico diferente en el origen de la enfermedad. Aquí el asunto de este tipo de epilepsia es que justamente pueden desconectarse de la realidad de su conciencia con estos periodos de ausencia en donde sí puede ser un riesgo para estarlo realizando en ciertos trabajos. Digo, no soy la experta aquí en la Ley General del Trabajo, pero finalmente sí hay trabajos que requieren operación de maquinaria, etcétera, que no pueden realizarse. Pero siendo un diagnóstico diferente, enteramente neurológico, se tendría que hacer el mismo abordaje de reconciliarse con la enfermedad y vivir con ella, pero no entra dentro de la patología psiquiátrica. Si me permiten, hay una pregunta por parte de Jaime García. Dice, se habla de estados de manía o de hipomanía, pero ¿cuáles son las características de estos estados? Ok, muchas gracias, Jaime, por tu pregunta. Bueno, la diferencia entre la manía y la hipomanía es la funcionalidad. En la hipomanía mantenemos cierta funcionalidad, es el estado de hecho que muchos anhelamos en algún momento cuando tenemos un montón de pendientes y queremos que el día de 24 horas nos rinda como de 36, para explicarlo como de una manera como muy entendible. Requieres menos horas de sueño, no porque no puedas dormir, sino porque genuinamente tienes una disminución en la necesidad del sueño. Y, por ejemplo, la exploración de este síntoma que parece tan simple requiere la exploración de un experto, que en este caso pues son los médicos psiquiatras, ¿no? Somos los médicos psiquiatras. Entonces, con 2 horas, no hombre, reparo como si hubiera más que una persona en su momento habitual que haya dormido sus 7 horas y media, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos muchos planes y muchas ideas nuevas en nuestra cabeza. Entonces, pues eso hace que en muchas ocasiones tengamos un pensamiento también más acelerado y que en ocasiones tengamos ideas que saltan unas de otras, ¿no? Pero conservamos cierta funcionalidad. También hay hipomanías disfóricas que no solo tienen más energía, más ideas, sino que también están de mal humor. Y bueno, pues ya son características también muy peculiares. En la fase de manía, la funcionalidad ya está más perdida. No quiere decir que ni es irrecuperable, ni es eso. Acuérdense que son episodios y realmente la cronicidad de la patología pues no nos marca el hecho de que vayamos a continuar de esa forma, sino el control y retomar la vida. Pero sí, ahí a lo mejor ya no duerme nada, existen la posibilidad de tener síntomas psicóticos, o sea, estar fuera de realidad en algunas ideas, pues al igual que en la hipomanía, hablar mucho, tener ideas muy rápidas, pero básicamente la división sí se hace en la funcionalidad y en la severidad de la sintomatología. Digamos que la sintomatología es semejante con un grado de severidad distinta entre uno y otro, siendo la hipomanía un grado más bajo de manía. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco y tengo algunas preguntas. Primero que nada, me gustaría saber, ustedes hablaron de redes de apoyo. ¿Qué es una
buena red de apoyo para quienes enfrentamos este trastorno. Luego, ustedes hablaron de la oportuna detección desde la psiquiatría y obviamente para quienes no somos expertos, ¿qué instrumentos se utilizan como para una buena detección y no caer en un diagnóstico erróneo? Porque pues seguramente se puede caer en un diagnóstico erróneo. Y por último, ¿cuál es el papel de la psicoterapia en este trastorno? Gracias. Bien, entonces, pues nosotros llamamos una adecuada red de apoyo a todo aquello que es capaz de contenerte, aquello que es, a todas estas círculo cercano que puede ayudarte a la identificación de los síntomas, a que, como decíamos en un principio, te puede decir, oye, te veo un poco más acelerado, oye, no estás durmiendo bien. O en el caso específico de Diana, cuando contaba que su internamiento fue de 2 días, no fue de 2 días porque no necesitara más, fue de 2 días porque estábamos por ahí en la época del COVID, y entonces tuvo una red de apoyo donde dijeron, nosotros la cuidamos en casa. Fueron semanas en casa donde su familia se comprometió a hacer un turno tal cual como de enfermería y ellos dijeron, nosotros aquí contenemos esto y se comprometieron con la ayuda para su paciente y en eso consiste en la red de apoyo, que tu familia esté comprometida, no que tu familia diga, ay, ¿sabes qué? Mi hermana tiene trastorno bipolar, pues ahí le doy una vuelta cuando sea, ¿no? Cuando esté internada, pues voy, la visito y le llevo una manzana. No, es que yo me comprometo a estar con mi hermana, 8 horas en el día que me toca y realmente cuidar. Eso es como la red de apoyo, no sé si Pues sí, tal cual como se mencionaba, no necesita ser numerosa, pero necesita ser eficiente. A veces llegan las personas con 3 tíos y los papás y los hermanos, y de todas las personas no logramos hacer una red de apoyo eficiente. Entonces, aquí el punto es, como dice la doctora, que se pueda contener. Y otra parte no sé si era la misma pregunta u otra, ¿qué necesitan las personas para poder ser esa buena red de apoyo? Pues al igual que la persona que es portador del trastorno, entender qué significa el trastorno para que la adaptación, como bien decíamos antes, sea de los dos lados. Sí, claro, nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo que es para todos, como decían, yo siempre menciono, ¿no? El mundo está hecho para los neurotípicos y así es y así va a ser, pero debe de ser amable para todos. Entonces, conocerlo. Hay guías para familiares, específicamente guías para amigos y familiares de personas con trastorno bipolar. ¿Sí? Entonces, conocerlo va a ayudar porque hace que se den cuenta pronto, por ejemplo, y que no sea tóxico. Entonces, creo que la base más importante es conocerlo. Si tiene interés, va a ser una buena red de apoyo. Si tiene interés, va a consultar esos manuales y va a saber qué hacer. Entonces, yo creo, eso es de lo más importante y no tiene que ser necesariamente el familiar más cercano, sino el más eficiente. El papel de la psicoterapia, pues tiene que ir de la mano porque lo mencionó ya la doctora. El trastorno bipolar, como las otras enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y cuadros, todo eso, es tu compañero de viaje. Va a viajar conmigo toda la vida. Va conmigo en la mochila. Y tiene oportunidades también que nos pueden permitir destacar del resto y, como dice, a hermanarse con eso. Entonces, la psicoterapia nos ayuda un montón a esto y a también transmitirlo a la población de una manera más amable, de poderle decir a mi mamá o a mi hermana o a mi pareja cómo es y qué pasa, ¿no? Y no sé si había otra pregunta los instrumentos, perdón. Híjole, es bien variado porque es muy individual. Por supuesto que hay a quienes, como mencionaba la señora hace rato, ¿no? Se les hace vemos otros síntomas y se les tiene que hacer un estudio más extenso.
pero porque las enfermedades psiquiátricas, como lo mencionó la doctora Camarillo, son diagnósticos excluyentes, no es el de primera, pero como tal, el instrumento específico para trastorno bipolar es clínico, es una buena exploración, es interrogatorio, son entrevistas, pero casi siempre vemos otras cosas que nos llevan para poderlo excluir, pues a tener que recurrir a otros elementos, pero depende de cada una de las personas para decidir qué hacemos o qué no hacemos, si solo laboratorio, si tomografía o no, o si nada más la entrevista, porque hay unos cuadros que llegan así muy floridos o todo eso, entonces depende de cada uno. También tenemos, por último, otra pregunta de Ángeles Durán. Dice que por su edad y su diagnóstico, luego en el 2007, una psiquiatra le dijo que tenía depresión crónica, pero por todo lo que he escuchado, ella se siente identificada. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ángeles, ven a nuestro grupo. Sí, se me hace que sí eres apta. Pues nuevamente, ¿no? Hablamos de un trastorno, pero que sigue siendo un espectro. Eh, es muy difícil hacer el diagnóstico respecto a la pregunta de los instrumentos, porque recordemos que hay varios tipos de trastornos bipolares, ¿no? Dentro de estos tipos de trastornos bipolares hay características específicas del tipo de trastorno del que estemos hablando. Hay quien debuta o tiene su primer episodio con una fase de manía o hipomanía. Entonces ahí no podemos hacer diagnóstico como tal cuando únicamente ha habido una fase de manía, pero ahora están tratando de como de modificar estos criterios, pero finalmente nos da como un indicativo de que por ahí va el asunto. Pero hay quienes debutan con crisis depresivas. Entonces ahí tenemos que identificar si es una crisis depresiva que responde perfectamente a medicamentos, bueno, pues es una depresión simple, ¿no? Pero si vemos que es una depresión con síntomas atípicos, una depresión fuera de lo común que vemos en los pacientes depresivos, una depresión que inicia con una depresión posparto probablemente, una depresión que a pesar de tener los medicamentos adecuados y que el diagnóstico esté bien hecho, no me responde a fármacos o tiene una respuesta diferente a la que yo espero tener con antidepresivos, pues entonces tendría que considerar una depresión bipolar dentro de mi abanico de diagnósticos, pero les decía, o sea, es muy diferente en cada persona, o sea, hay quien nunca hace una manía o quien nunca hace una hipomanía, pero de todas maneras tiene características de depresión bipolar, entonces es un espectro muy amplio donde se tiene que individualizar y sería como muy irresponsable hacer como diagnósticos así nada más a la ligera, pero si hay dudas en esto, si no hay una buena respuesta al tratamiento farmacológico, lo que procede es uno replantearse el diagnóstico y ver si efectivamente es una depresión. Si es una depresión, hay que entonces buscar el origen médico, hay que buscar algunas otras pues características y poder replantear diagnósticos. Sería lo que yo podría recomendar y por supuesto que está invitada al grupo que ya dijo Diana, si no me regaña. Yo dice que la regaño. Bueno, en lo que llega el micrófono, yo nada más quería comentarte, Dalia, que a lo mejor no te puedo decir qué es lo que falta, porque sería no acabar, pero lo que sí te puedo decir es que sí se está haciendo y que sí se está haciendo. Estas mujeres que tienes aquí enfrente hacen un trabajo día a día, o sea, a lo mejor desde su escritorio y muchas personas no lo ven, pero yo no sé, me imagino que sí hay, doctora, fotos, porque eso es lo más gráfico para mí que podríamos hacer, de que vean el centro de salud mental, el hospital, antes y después de la doctora. No sé si tú ya fuiste antes y después. Creo que es un gran paso, o sea, a lo mejor para alguien es, pues eso es lo que deben de hacer, pero igual la doctora, el regalarnos su tiempo, el regalarnos sus diagnósticos, sus pláticas, pues, para mí no tiene precio.
Y yo en el comité lo platicamos, para mí estar segmentando a las personas con discapacidad, a las personas LGBT, hacer esos segmentos, yo siempre lo que digo es que debemos de defender nuestros derechos porque somos personas y tú vas a sufrir porque el mundo es cruel con quien sea, así seas bonita, fea, gorda, flaca, bipolar, esquizofrénica, depresiva, el mundo es cruel y creo que debemos de aprender con ello y saber que está en nosotros y ser responsables de nuestra persona y preguntarles yo aquí a ustedes qué están haciendo hoy, qué hicieron o por mejorar eso. Para mí es un gran fortuna que estén aquí. Esto ya es algo y créanme que el concientizar y el socializar esta parte es algo bien importante. Perdón. Muchísimas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Karina, soy estudiante de la carrera de Ciencias del Comportamiento Humano en la Universidad de Guanajuato, Universidad Virtual. Y bueno, primero que nada agradecer al panel, es una información súper valiosa que desafortunadamente no es común encontrar, ¿sí? Pero a mí me surge la duda, ¿qué relación podemos tener entre una persona con autismo, con trastorno obsesivo compulsivo, con todo lo que lleva el espectro autista, que me llama la atención que la doctora refiere que es un espectro también el trastorno bipolar? ¿En qué parte podemos dividir a los llamados Asperger o autistas del espectro bipolar? Porque hoy en día, gente que ya está, abuelos, dicen, yo no sabía que era Asperger. O sea, no había esa información. Con toda seguridad habrá gente que ya es abuelita, que ya es grande de edad y dice, yo no sabía que era bipolar. Entonces, ¿qué relación hay en ellos? Bueno, pues genéticamente hay ahí alguna concordancia. Por ahí me parece que, si mal no recuerdo, en el cromosoma 18 se ha demostrado que familias que tienen como estas diagnósticos de autismo, de trastorno bipolar, pueden ser más frecuentes como estas enfermedades. Clínicamente no se relacionan. El trastorno, el espectro autista habla respecto al desarrollo, a las capacidades de relacionarse con el mundo, de introyectar al mundo, de compartir, de habilidades de lenguaje, de habilidades sensoriales, etcétera. Y el trastorno bipolar es completamente del estado de ánimo. Entonces, clínicamente no hay una relación significativa. Pues creo que ya es todo, Lucy. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Digo, yo aquí me puedo quedar todo el día, pero creo que creo que no todas. Bueno, hola, yo las conozco a ellas porque yo estoy en el grupo. Yo puedo salir ya del closet. Es verdad que puede uno abrazar su enfermedad. Soy una persona como si tuviera diabetes, como si tuviera cualquier otra enfermedad. Soy funcional, soy quinoterapeuta, tomo un medicamento también. Y es el aceptar su enfermedad y estar con su tratamiento. Ir con el psiquiatra, ir a estos grupos de apoyo. Y lo que me ha ayudado a mí es que ellas pueden darle su punto de vista desde doctores, o sea, desde que son ellos doctores. Pero cuando uno va al grupo, uno escucha a personas que tienen este aspecto, ¿cómo? Espectro, ajá. Y uno empieza a ver la forma personal y desde el punto de vista de que uno es paciente y uno lo tiene. Yo les puedo decir de forma personal que si ustedes no están durmiendo, vayan, chéquense. Duré una semana sin dormir, de verdad. Yo sentía que no era necesario. Si son papás, si son tíos, si son hermanos, revisen eso. Una de las bases, porque somos
muy diferentes todos los bipolares, es de que no dormimos y lo sentimos como que no es una necesidad, no es importante. Así que si en esto puedo yo apoyarles este día y poder decirles que yo soy bipolar, es chequen su sueño y chequen el sueño de los demás, porque fue un camino muy difícil. Para mi familia fue muy doloroso y es bien difícil llegar a este diagnóstico porque le hacen a uno resonancia, lo internan, le hacen uno, pero una cantidad de estudios para llegar a saber que tiene uno esto. Pero se puede lograr. No me gustaría que nadie de los que están aquí, de los que me están escuchando o familiares de ustedes, pase por un camino como el que nosotros hemos vivido. Chequen su sueño y si tienen ustedes dudas, vayan con un profesional para que se atiendan ustedes o alguno de sus familiares. Gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecer, es un tema muy interesante y como dice la licenciada Diana, nos pudiéramos estar aquí todo el día. Quizá sería muy interesante, Diana, programar una otra sesión, porque pues sí vemos que ahí De se acuerdo. quedaron gente todavía con dudas, entonces pues quedamos a la orden. Doctoras, esta es su casa, cuando necesiten estamos a la orden, ¿sí? Le cedo la palabra a la secretaria ejecutiva. Muchas gracias por su tiempo, por lo que nos han compartido y pues reconocer la iniciativa de Diana como integrante como vocal del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha tenido esta iniciativa de informarnos, de sensibilizarnos en este tema y pues reconocer también el trabajo de todos los integrantes del comité. Y bueno, pues pasamos a la entrega de reconocimientos. Agradecerle también a nuestra presidenta que nos autoriza, nos permite realizar este tipo de actividades. Ella es una convencida de que en la medida en que estemos informados de todos los temas que impactan sobre la inclusión de las personas con discapacidad, pues seremos una sociedad más respetuosa, más incluyente y más consciente de que existimos seres muy diversos, pero pues los derechos son para todas y todos. Entonces, le pido a la doctora si nos hace el favor de entregar los reconocimientos. Pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un verdadero honor contar con las doctoras. Yo les pido un fuerte aplauso para ellas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, a través del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otorga el presente reconocimiento a la doctora Carla Camarillo por su conferencia Concientización del Trastorno Bipolar. Durango, Durango, 4 de marzo de 2026. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, a través del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otorga el presente reconocimiento a la doctora Carolina Herrera Ortiz. Bienvenidas. Y ay, ya ando tirando aquí el agua. Finalmente, otorgamos también un reconocimiento a la licenciada Diana Patricia Ríos Magaña por su participación como moderadora en el conversatorio Concientización del Trastorno Bipolar. Gracias. Reconocimiento. Sí, es mi paciente. Que se venga el comité, ¿no?